con la ayuda de Dios, hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza que le he titulado Cuando las emociones y los sentimientos nos abandonan. La mayoría de las cosas que nosotros empezamos, el 90% de las cosas que emprendemos las emprendemos con emoción, con gusto, con sentimiento. El 90% lo digo porque supongamos que yo encuentro un trabajo donde yo sé muy bien la electricidad y voy a ganar varios centavos allí. Entonces me voy a mi trabajo el primer día emocionado. Wow, aquí ya tengo un trabajo para un año casi en este hotel. O los que se van a casar, empiezan con ese desposorio emocionado. Y todas las cosas, casi todas las cosas empiezan con emoción. Se siente aquí. Pero ¿qué pasa cuando las emociones y los sentimientos nos abandonan? Y muchas veces he escuchado en algunas personas, parejas, diciendo es que ya no siento lo mismo que yo sentía por mi esposa. Ya no siento lo mismo que yo sentía por él o por ella. Obviamente ya le abandonó la emoción. Bueno, ¿y cuál es el consejo? Bueno, pues si no sientes nada, ya divórciate. No, haz tu responsabilidad, aunque no sientas nada. Esto lo voy a aplicar en el cristianismo. ¿Qué hacer cuando las emociones y los sentimientos nos abandonan? Porque, hermanos, debemos de ser honestos y francos, que cuando empezamos el caminar, empezamos con gusto, con ánimo, pero abandona uno eso. Y quisiera, a manera de contexto, explicarte algunas anécdotas personales para pavimentar lo que te voy a predicar. Cuando llegué a la ciudad de Cancún, mi primer trabajo fue la albañilería. Yo tenía como 18 años, yo no había trabajado de albañil, los dedos se me habían pelado por la cal y el cemento. Yo no aguantaba casi los botes de cemento y me los echaba y a colar, era tremendo. Pero cuando conseguí mi primer trabajo en la zona hotelera, en el Hotel Meliá Cancún, para ser más franco, y yo era agente de seguridad, me dieron un radio, me dijeron, esta va a ser tu área de trabajo. Y yo dije, wow, bien, y viene uniformadito y me dan transporte para ir, comida allá. Yo empecé bien emocionado de ese trabajo. La ruta, el área que yo cuidaba era la parte de las piscinas, el mar por un lado y un campo de golf. Muchas gracias. Y ese era mi área. Y yo bien tranquilo llego con es más, yo quería que me tomen una foto para hacérsela llegar a mi familia. Yo estoy emocionado, soy un agente de seguridad en un hotel, camino para allá, camino para acá y todo. Bien, estoy emocionado. Vengo de un trabajo terrible para uno mejor. Qué emoción. Pero la emoción y el sentimiento se acabó. Yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para agarrar el transporte de personal. Al principio lo hacía con gusto, pero con el tiempo yo ya no quería levantarme. Pero no por eso me di de baja. Yo tengo que pagar una renta, tengo que pagar mis necesidades, tengo que apoyar a mi madre que vivía en la ciudad en el estado de Veracruz. Y la emoción y el sentimiento me abandonó. Tanto es así que recuerdo una ocasión llegó un argentino, creo, o un brasileño. No, un argentino parece. Y yo estaba en las piscinas, la tenía en un lado, la brisa del mar, el aire me pegaba en la cara. Bien rico, bien riquísimo. Las palmeras se movían. Llegó una camioneta, un taxi. Se bajó un chico casi de mi edad. Se fue corriendo, ni siquiera entró al lobby del hotel, sino se fue corriendo a ver el mar y se para a mi lado. Y está así. Y las olas, precioso, un azul turquesa, las palmeras se movían. Y se me queda viendo y me dice, esto es un paraíso. Y yo, esto es un paraíso. Pues para mí no era un paraíso, era mi lugar de trabajo. Yo ya me había cansado, yo me quería quitar de allí. Pero él estaba muy emocionado. A él no lo había abandonado la emoción, está viendo eso. A mí ya me había abandonado la emoción, el sentimiento. Anécdota número 1. Número 2. Yo creo que Dios me consintió en su pura misericordia. En ese tiempo yo vi que las motos acuáticas avanzaban en el mar y un chorrito de agua salía en la parte de atrás. Yo decía, wow, eso sí me gustaría trabajar allí. Tengo la oportunidad de trabajar en Playa del Carmen en deportes acuáticos.
Y empiezo a manejar esas motos. Mi primer día, wow, aunque haya frío, yo agarro la moto acuática y un chorrito de agua y wow. Bien emocionado. Empecé las cosas con emoción. Pero todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Pues yo ya no quería. ¿Quién va a llevar la moto a tal? Llévala tú. No, llévala tú. Ya no quiero. Me abandonó la emoción. No por eso que me abandonó la emoción y el sentimiento, yo ya voy a abandonar mi trabajo. Estas anécdotas te las cuento. Porque sin lugar a duda tú también has pasado algo similar. Algo empezaste con gusto, con emoción, con sentimiento. Pero nos abandonan. Y no por eso quiere decir que yo ya no soy cristiano. O porque yo ya no siento ganas de orar. Hay hermanos, hay hermanas que no oran porque ya no sienten ganas. Bueno, te abandonó el sentimiento, te abandonó la emoción, pero con todo eso tenemos que continuar, tenemos que caminar. Y el ejemplo que voy a tomar está basado en las enseñanzas que he estado transmitiendo, que ha sido de mucha bendición para la iglesia y para nutrir el cuerpo de Cristo. Estamos hablando en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a orar. Padre, hemos tenido un momento, una sesión de alabanza muy dirigida, como siempre, por tu Espíritu Santo y te damos gracias. Gracias por ministrar nuestros corazones. Gracias por hablarnos aún en la alabanza. Padre, cuando cantábamos esa alabanza no miro las circunstancias. No. Yo miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista. Padre, y ministraba nuestros corazones. Pero ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor. Y reconozco que no tengo nada que aportar a tu palabra. Y reconozco también que sin tu Espíritu Santo no voy a poder transmitir lo que tú quieres que se transmita a tu iglesia. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo también creemos que sí puedes bendecir tú, Señor. Bendice tu palabra y háblanos de acuerdo a nuestras diferentes necesidades, Señor. Ayúdame a poder transmitir tus verdades. Quita todo estorbo del enemigo que pueda haber, todo cansancio que puede ser normal también. Ayúdanos a poder poner atención en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, nada más, es como un pequeño resumen de lo que ya estuvimos viendo en esto. Ya lo estuvimos estudiando. Y el tema se llamó la fidelidad de Dios. Y vimos que Dios no le falló a Abraham. Vimos que Dios cumplió sus propósitos. Explicábamos también y estudiamos que cuando llegó Abraham a ese lugar y vio de lejos el monte, que Dios le dijo, es allá donde quiero que me sacrifiques a tu hijo. Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos. Ya les expliqué, ya les enseñé a la luz de la Escritura que él ya tenía la respuesta en su mente. Pero ese día que él emprendió esa caminata, 3 días de camino, él no tenía la respuesta.
Él iba pensando en su cabeza: Dios, ¿qué está pasando aquí? Tú eres fiel, tú me prometiste un hijo y me dijiste que en mi simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y me sacaste afuera y me dijiste que yo contara las estrellas del cielo si yo las podía contar, y me dijiste que así iba a ser mi descendencia, y ahora me dices que yo sacrifique a mi hijo. Y tenía una lucha, iba caminando con una guerra, con una lucha. Ya les expliqué, según Hebreos, cuando llega allá, él dijo: yo sacrifico al chico y Dios me lo resucita, porque es fiel. Ya vimos esa enseñanza. Pero ahora te voy a hablar de cómo crees que iba Abraham a ofrecer a su hijo. ¿Cómo crees que estaba yendo? ¿Con qué corazón estaba yendo? Si regresamos tantito a la historia, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, te prometo que te voy a dar un hijo. Bueno, de entrada él era un anciano. Punto número 2, en contra, su esposa también era una anciana, y número 3, era estéril. Pero bueno, pues Dios lo dice, se emociona, y estaba emocionado. Imagínate el viejecito Abraham de 86 años cuando nace Ismael, un ancianito, piensa en un viejito de 85 años, ancianito con un hijo de la egipcia. Pero Dios le explica y le dice: no, de Sara te voy a dar un hijo. Sara va a ser la que te va a dar un hijo. Viejecita, le dan un hijo y él tiene su propio hijo de su esposa. Está bien emocionado. Dios sí es fiel, Dios cumple las promesas, Dios no falla, Dios me dio mi hijo. Y varios años caminó. ¿Cuántos años aproximadamente caminó emocionado? Número 1, el primer año, cuando ve a Isaac que camina el bebé, y para que pueda caminar tira una mano para equilibrarse. A veces a un solito hijo, y ahí está el muchachito, el niño va creciendo, y él dice: Dios es fiel, Dios no falla, Dios es fiel, Dios es bueno, sí me dio lo que yo quería, me prometió y me lo cumplió. Y estaba bien emocionado. Pero llega el momento que se tiene que acabar la emoción. Y ese sentimiento que él tenía: yo siento que amo a Dios, yo siento que voy a seguir. Entonces Dios dijo: lo voy a probar. Y es cuando le dice: sacrifícame a tu hijo. Y él, esos 3 días de camino, se empieza a ir en contra de su mentalidad, en contra de su raciocinio, en contra de su sentimiento y en contra de sus emociones. ¿O tú crees que Abraham se iba a sacrificar a su hijo emocionado? ¿Quién piensa eso? Nadie. Es más, piénsalo. Dios, no te estarás equivocando. ¿Por qué me estás haciendo pasar por este proceso tan difícil? Voy a perder al ser querido que amo tanto. Pero si tú me lo diste, entonces no me lo hubieras prometido. Imagínate la guerra en la mente. Mejor no hubiera venido la promesa. Pero bueno, si tú lo dices, voy. Te lo explicaba también. ¿Por qué a Saraí no se lo pidieron? ¿O dónde estaba Sara cuando Abraham tomó al chico? Tal vez descansando todavía. Porque dice la escritura que muy de mañana, muy temprano, se levanta y le dice al chico: vamos, al criados, vámonos, y se fueron. Y en su caminata, ¿qué le voy a decir a Sara? ¿Qué le voy a decir a Saraí cuando yo regrese y le diga: ¿sabes qué? Dios me pidió al chico y yo lo tuve que sacrificar. ¿Qué problema se iba a aventar este hombre con Sara? En contra de su raciocinio y de su voluntad y de su mentalidad, él tuvo que caminar. Por eso se llama el tema: cuando los sentimientos y las emociones nos abandonan. Muchos de los que empezamos la caminata, empezamos con gozo, hermanos. Empezamos con gusto, nos congregamos, queremos venir a las reuniones, somos puntuales, vamos a un evento, vamos a hacer esto, vamos todos, vamos a convivir, vamos. Estamos emocionados. Pasa el tiempo y ya me cansa juntarme, ya me cansa ir para allá. Mejor prefiero descansar, prefiero trabajar, prefiero el otro, porque las emociones y los sentimientos nos abandonan. Este ejemplo que acabo de leer es práctico. Abraham no sentía ganas de obedecer. Te pregunto, interactuemos si quieres. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que Isaac se estaba yendo? Abraham se estaba viendo con Isaac contento, emocionado. Voy a sacrificar a mi hijo.
probabilidades, hipotetizando, iba sus lágrimas rodando. Dios, no es posible. ¿Qué le voy a decir a Sara? ¿Cómo te atreves a llevarte mi hijo? Los que han perdido un ser querido, las hermanas que han perdido un ser querido, saben lo que estoy hablando. Pero bueno, se murió por naturaleza. Pero cuando se muere porque tú lo tienes que sacrificar y sabes que va a morir por tu mano, es peor todavía. Y esos sentimientos estaban aflorando, esa angustia, ya no había, el que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, yo sigo, aleluya. Podemos cantar y alzar la voz muy bonito en las reuniones. Te seguiré, Señor, te amaré, Señor. Vamos a respaldarlo con nuestros hechos. Cuando Dios nos pida, órame, saca tiempos para orarme, para buscarme. No, Señor, es que yo no siento. Mañana voy a orar porque creo que mañana voy a sentir un poquito. Mañana no sientes ganas de orar. Tienes que leer la Escritura. Lee la Escritura. No siento, no lo voy a hacer. Mañana. Por eso, porque las emociones y los sentimientos nos abandonan, muchos cristianos se enfrían. Muchos se vienen abajo. Porque ya no sienten lo mismo. Y es normal. Somos humanos y no puedo sentir lo mismo. Quiero preguntar a los casados, hermanos que están casados, los que tienen esposa, hermanos que tienen esposa, ¿sientes lo mismo que sentías con tu esposa al inicio? La respuesta es no. ¿Estás tan emocionado como estaba? Sé honesto, no. Cuando te casaste, piénsalo, te casas, tienes a tu esposa en casa y te fuiste a trabajar. Estás trabajando y estás pensando en tu esposa en casa. Y quieres regresar a casa porque sabes que hay una esposa hermosa que te espera. Y llegas y tocas la puerta y dices, ya llegué, mi amor, hola. Y andas buscando y sale ella, mi amor. Sientes, hay emoción, está bien, pero eso te abandona. Porque te abandona, entonces abandonas a tu esposa. No, sigue trabajando para ella, sigue manteniéndola, sigue diciéndole te amo, sigue diciendo te quiero, voy a vivir para ti, voy a serte fiel, aunque no sientas lo mismo. Es lo mismo con Dios. Ya no me voy a ir a la reunión de oración porque hoy no siento ganas. No, ¿qué te está pasando? Los sentimientos me pueden abandonar. Hermano, ¿estamos entendiendo hasta aquí? Sí, está muy... No sé si están diciéndole, ¿atinaste? Pero no es que le atiné, hermano, es que Dios conoce las necesidades. Y muchos cristianos pueden caer y enfriarse por esto que te estoy explicando. Porque no sienten. Abraham, te repito, no sentía ir a obedecer. Es más, él quizá decía, estoy hipotetizando, es probable que él decía, Dios, creo que si yo llego a decir que no y me mandas al infierno, pero ¿para qué me lo prometiste? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y una guerra, pero estaba yendo. Lo mismo te digo, querido hermano y hermana que emprendiste un caminar del cristianismo. Aunque no tengas ganas de orar, ora. Aunque no tengas ganas de asistir a las reuniones, asiste a tus oraciones, a tu lectura, a tu búsqueda. Es que ya no siento lo mismo, no importa que no sientas lo mismo. Sigue caminando. Es más, hasta pareciera que nos pusimos de acuerdo con el hermano David. En la alabanza era, no miro las circunstancias, miro tu amor. Y daba unas palabras el hermano, sigue caminando, hermano. Sigue caminando, hermano. Y yo decía, eso es lo que voy a decir yo. Que siga caminando el hermano. Que sigan caminando. Vamos a seguir. Ya no siento, no importa. Cuando venimos, primera vez que nos invitan a una reunión de discípulos. Las reuniones de discípulos que nos ponemos a orar. Le damos la bienvenida al hermano, la hermana, nos paramos todos, bienvenido hermano al cuerpo de Cristo, qué bueno que viniste. Está emocionado el hermano, estoy en la reunión de discípulo. Está bien contento, al otro día, no, al próximo reunión de discípulo no falta. Se le acaba la emoción, se le acaba el sentimiento, no puedo ir a la reunión hoy. Tampoco puedo ir ahora, tampoco ahora. ¿Qué pasó? Entonces eres pura emoción. Estoy de acuerdo que las emociones florezcan y aprende esta regla de una vez. El cristianismo se rige
por principio, nunca por emoción. Aunque no sientas. Me abandonó la emoción, es que a veces me abandonó, bueno, me abandonó el cine, ya no siento, no importa, sigue caminando. Este ejemplo te saco, pero vamos a ver Mateo 21, 28, ¿cómo lo manejó Jesús? Para reforzar esto que estoy explicando. Mateo capítulo 21, versículo 28. Antes del versículo 28, habla de la autoridad de Jesús y del grupo de fariseos que no querían obedecer y no querían sujetarse a sus leyes y a lo que él traía, el nuevo comienzo, una nueva vida, para una nueva era para ellos. No quisieron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús le dijo: mira, yo también le voy a preguntar algo. Pero después de todo eso, en el 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo, hermanos? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué le dijo? Ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero me interesa muchísimo la parábola de Jesús. Un padre de familia tiene 2 hijos y a uno le dice: ve a trabajar a mi viña. No quiero, no tengo ganas de ir. Ese no quiero es: o estoy cansado o no me quiero levantar, o tengo otras cosas más importantes que hacer que yo considero que la tuya, y no quiero, o simplemente no quiero. Se le acerca al otro. Bueno, pero arrepentido luego dice: pero ¿por qué no? No quiero. Pero aunque yo no quiera, yo voy a ir. Y fue. Y el otro: hijo, ve a trabajar a mi viña. Sí, Señor. Así dice ahí. Sí, Señor. Y no fue. ¿Quién hizo la voluntad? Dice Jesús. El primero, claro. No quería, en contra de su voluntad fue. Es lo mismo, hermano, te explico lo mismo. Estoy en el mismo punto. El punto focal es el mismo. Sigue caminando, sigue buscando a Dios aunque no sientas, aunque no quieras. Aunque no haya ganas. Si te paras y le preguntas a algún predicador por ahí, al que tú quieras: hermano, tú todos los días quieres orar, todos los días quieres leer, seguramente te va a decir: no, hermano, muchas veces quiero dormir, muchas veces quiero descansar, muchas veces no quiero orar. ¿Por qué lo haces? Porque es mi responsabilidad, porque sé que lo tengo que hacer. Y no es por eso exactamente que es cristiano. Es cristiano por Dios, pero está haciendo la propia voluntad, aunque no quiera. Hermanos y hermanas, te pregunto: ¿tú obedeces al Señor porque estás emocionada o emocionado? No. A lo mejor ya no hay en ti emoción, pero camina, avanza. No dejen de congregarse. No dejen de asistir a sus reuniones. No dejes de tus oraciones personales con Dios en tu búsqueda, en tu cuarto. Dice la Escritura: entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Habla con Él. Pero es que yo no tengo ganas. Pues aunque no tengas ganas, hazlo. Pero luego también dice: no se dejen de congregar como tienen por costumbre. Ok, tampoco te dejes de congregar. Tenemos que hacer lo que Dios dice, hermanos, aunque no querramos. ¿Pueden leer conmigo esta parábola, por favor? Vamos a leerlo juntos, a la de 3. 1, 2 y 3. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: ¿qué dijo, hermanos? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera.
Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermano, no quería ir a hacer la voluntad de su padre. No quería orar. Es un ejemplo, ejemplificando. No quería orar, pero lo hizo. No quería leer, pero fue a leer. No quería ir a las reuniones, pero lo hizo. Ay, hermano, de verdad, es que está bonito. Está bien precioso vivir emocionados, ¿eh? No hay otra cosa más rica y más hermosa que estar emocionado por las cosas. ¿Sí? Supongamos que en los jóvenes que no se han casado, te vas a casar, hija. ¿Te vas a casar? Estás emocionada. ¡Qué bien! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees, hermana? Me voy a casar, y las risas hasta acá. Está emocionada. 10 años la ves después, con 2 bebés, un niño. ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás casada? Sí, ya estoy casada. ¿Y la risota? Sí, me casé. Ya no está. ¿Por qué? Porque nos abandonó la emoción. Pero sigue con su pareja. Con Dios es así. Es igual. Aunque no quieras, haz las cosas, hermano. Y vamos a ir terminando esta corta enseñanza. Busquemos un pasaje que nos refuerce este punto. En el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Me voy a detener en el 3. Dice la Escritura. Bueno, los espero, hermanos. Hebreos 12, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué, hermanos? Esta instrucción, gracias. Esta instrucción les está diciendo Pablo a la iglesia. Te lo explico. Ponme atención, el contexto. Pablo le empieza a hablar en el capítulo 11 de muchísimos cristianos en la historia que habían hecho grandes cosas, grandes prodigios, grandes hazañas. Y por ejemplo, en el 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, fuegos impetuosos, y empieza a dar una lista tremenda en el capítulo 11. Y les empieza a hablar a la iglesia, le está hablando: miren, ellos hicieron esto. Es más, me gustaría leerlo textualmente, versículo 33 del capítulo 11. Que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros atormentados no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y sigue, mira la lista. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿De qué está hablando Pablo a la iglesia, hermano? Porque esto es lo que ya había pasado en el antiguo pacto. Pero Pablo le está diciendo: mira a los cristianos cómo lo hicieron. Mira todo lo que vivieron ellos. Y en el capítulo 11 le dice: nosotros la iglesia,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de ese peso. El peso puede ser el no querer, la negatividad, el pesimismo. Es que no, que despojémonos de peso y de pecado. Si hay algún pecado, despójate del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera. Y nos da algo muy importante: pon los ojos en Jesús, no en el hermano, no en la hermana, no en el movimiento que vino aquí para que tú entiendas el evangelio. En Jesús vas a poner tus ojos, autor y consumador de la fe. Pero hay algo que me interesa. Dice que Jesús puso el gozo delante de él y sufrió la cruz. Le estaba yendo mal. Y después, terminando eso, dice: consideren tal tradición de pecadores. Considérenlo. Más bien dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y ya les dice Pablo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Miren todo cómo caminaron. Te pregunto, ¿evitar filo de espada es emocionante? Es de miedo. Y nos podemos es muy largo, muy extenso, para poderte yo explicar todo, que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones. ¿Sabes a quién se refiere? Fuegos impetuosos, no les hizo nada en fuego, pero todo eso que enfrentaron lo tuvieron que hacer con firmeza. Y Pablo les explica todo y le dice: consideren todo esto. Y ustedes pongan los ojos en Jesús. Y Él sufrió tal contradicción de pecadores. Hagan lo mismo y no se cansen hasta desmayar. En otras palabras, caminen. Hermano, el día de mañana me muero yo. Se muere el hermano David. Se mueren los hermanos responsables. Y tú sigues vivo. Sigue caminando. El día de mañana viene una persecución y no nos podemos congregar. Tú tienes que avanzar. Hermanos, que ya no siento lo mismo. En las reuniones no siento lo mismo. Ya no hay reuniones. Tú tienes que seguir caminando. Aunque no sientas nada. En contra de tu voluntad. En contra de tu ideología. En contra de tus pensamientos. Si me enfoco solo en Jesús, dice versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si te hablo solo de Jesús, hermanos, vamos a ser honestos. ¿Jesús quería tomar la copa? ¿Hermanos? No. Es más, le dijo a Jesús, le dijo al Padre, estando orando allí donde oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no quiero hacer mi voluntad, quiero que lo que tú digas, hágase tu voluntad. Y viene a sus discípulos y los halla durmiendo. No han podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está presta, pero la carne es débil. Oren. Y se fue a orar y decía las mismas palabras, y grandes gotas de sudor, de sangre caían. Había una agonía en Jesús diciendo: no voy, Dios, no quiero pasar eso. Era un humano. Y aún en contra de su voluntad física, humana, Él tomó la decisión: yo voy a pagar un precio por los demás. Eso dice aquí. Considérenlo a Él, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No te puedes quedar en el camino. Nos pone una lista de mucha gente que no se quedó en el camino. No se quedaron en el camino. Es más, si somos bien observadores, en el versículo 39, del versículo 11 estoy hablando, capítulo 11, versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, mira qué dice, hermanos, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, ellos lo hicieron, todo eso lo hicieron. Y escúchame, y ya voy terminando.
¿Jesús ya había muerto por ellos, sí o no? ¿Perdón? No. Y ellos lo hicieron por Dios, por una fe, por una idea que tenían. ¿Querían? ¿No querían? ¿Cuánto más nosotros, que ya sabemos que Jesús pagó un precio tan elevado? Considerémoslo. Y aún en contra de tus emociones o de tus sentimientos, tú tienes que avanzar. Hermano, aunque no quieras, hazlo. Pero ¿sabes qué? Qué interesante está lo que te voy a decir. Bueno, todo está interesante, pero lo que te voy a explicar es lo siguiente. ¿Te ha pasado en tu matrimonio, los que están casados, que el sentimiento y la emoción no hay? Pero cuando tú haces lo que te corresponde, de repente aflorece el sentimiento y la emoción. ¿Sí? De repente están cansados, ya llevan 15 años de casados. Ya no hay sentimientos, ya no hay la misma emoción. Pero como viven juntos, un día se van a comer un helado y le dice él a ella: oye, estás bien guapa. A su esposa: tú también te ves bien. Y ya se emocionan otra vez, porque siguieron juntos. Y de repente viene la emoción y están contentos una semana y abrazos, besos, vamos para acá, te ayudo mi amor, no sé qué cosa. Se acaba esa emoción, ese sentimiento, siguen de por sí, te ayudo, pero no te digo nada porque no lo siento decir quizás, si no lo dice, hay quien sí lo dice, pero siguen. Este ejemplo que te estoy poniendo en el matrimonio es algo similar. De repente no quieres orar, pero de repente cuando vas a orar, sientes que quieres orar. Vuelve a aflorar el sentimiento, vuelve a aflorar la emoción. Hay una semana que estás emocionado, voy a dar todo por Dios, voy a servir a Dios, voy a seguir en las reuniones y te emocionas. Y te vuelve a abandonar la emoción, te vuelve a abandonar el sentimiento. Tú sigues haciendo tu responsabilidad. El sentimiento y la emoción puede que regrese y puede que no regrese. Pero regrese o no regrese, tenemos que caminar. Hermano, ¿hemos entendido? Vamos a seguir, hermano. Los invito. Aunque tú no tengas ganas de hacerlo, hazlo. ¿Quién de los dos hizo lo bueno? Dice Jesús. ¿Quién hizo lo correcto? El primero. ¿Quería o no quería, hermanos? No quería. Ve a trabajar a mi viña. No quiero. Pero luego se arrepiente y dice: no quiero, pero voy. Hermano, ven a las reuniones. No quiero, pero ven, vas a hacer lo correcto. Haz esto, ponte a orar, ponte a leer. No quiero, pero lo voy a hacer. Hazlo, hermano. Sigamos caminando. Cuando Cristo venga, no va a preguntar: a ver, voy a revisar tu grado de emoción con el que hiciste las cosas. No. Les va a decir a muchos: vengan acá. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. No dice: mira, estos otros estaban bien contentos yéndole al hospital, llevando esto, llevándolo. No, lo hicieron. Lo hicieron. De verdad, hermanos, la intención de esta enseñanza es que aunque no sientas que ya no quieres, sigue caminando. La emoción te puede abandonar, avanza. El sentimiento se va, avanza. El sentimiento va a regresar. De verdad, aquellos que oramos, de repente encontramos la presencia de Dios y volvemos a recordar de dónde nos sacó, quién era yo cuando yo estaba perdido en el mundo, y lloro en su presencia y me vuelvo a emocionar y sigo caminando. Me abandona el sentimiento y sigo caminando, aunque yo no recuerde. Lo tengo pendiente, pero no lo estoy sintiendo, no tengo el feeling, pero sigo caminando. Hazlo, hermano. Hagamos eso, hermanos. Jóvenes y señoritas, y hermanos y hermanas, vamos a seguir caminando. Sigamos avanzando, hermano. Me gustaría que leyéramos juntos Hebreos 12:3 y hacemos una oración para terminar. Pero léanlo conmigo, hermano. Capítulo 12, versículo 3, en voz alta, hermanos, todos, por favor, en voz alta. Aquellos que quieran, también no es una obligación, pero me gustaría que nos unamos para considerar esto y que se quede impregnado en nuestro corazón, para que nuestro ánimo no se canse de desmayar. Dice la Escritura a la 1, a las 2 y a las 3: considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar otra vez, hermanos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar y pedirle a Dios: ayúdame, Señor. Ayúdame aún en contra de mi sentimiento y mis emociones, que yo te busque, que yo te sea fiel, que yo asista a mis reuniones, mis responsabilidades. Vamos a orar todos.